Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora a la que esté viendo este programa. Es un gusto acompañarle. Mi nombre es Alejandro Marín, esto es Canal 13 y este es el podcast hoy con un invitado muy especial, escritor, columnista, observador de cultura, deportes, de actualidad y de muchas cosas más. Ricardo Silva, bienvenido. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Llevamos Muchas gracias. mucho tiempo intentando cuadrar esta vaina. Hemos tratado, pero ha sido como una empresa muy difícil, Pues, pero lo logramos. Por esa razón quiero preguntarle cómo va el año, porque me imagino que ha estado muy ocupado, al igual que el mío. ¿Cómo van las cosas? Este año ha sido un año raro, ¿no? El año pasado creo que estábamos todos más concentrados y había más facilidad para encontrarse, curiosamente. Pero este sí he tenido muchas cosas que hacer. He estado escribiendo mucho, trabajando en varias cosas al mismo tiempo. Me tocó ser ahora en los últimos días jurado del libro periodístico en el Simón Bolívar, que era un trabajo más complicado de lo que parecía. ¿Por qué? Porque era siempre leer en la medida de lo posible 60 libros de no ficción, 60 libros periodísticos y no pasarlos por alto, no ir a dejar a alguno que fuera una joya por ahí a medio leer. Entonces creo que todos los que éramos de ese jurado nos lo tomamos muy en serio y pues eso sí era un trabajo al menos de medio tiempo, más el periódico, más las novelas, más 2 hijos, en fin, muchas cosas en tiempo. Mucho boleo. Sí. Eso es mucha cosa. Mucho Mire, volviendo boleo. al tema del jurado, ¿qué género periodístico se destaca más en los 60 libros que pudo revisar? ¿Crónica? Pues mira, a mí me impresionó mucho el tema de Venezuela. Es muy frecuente entre estos libros el tema de Venezuela y una mirada muy reflexiva y muy importante para entender el asunto, porque uno desde aquí lo ve desastroso, ve decadencia, ve pues la caricatura del tirano, todo lo que se ve desde este lado del mundo. Y viendo cómo lo reconstruyen, en especial los 2 libros que ganaron, el de Gerardo Reyes sobre Alex Saab y el de Catalina Lobo Guerrero sobre los años de Maduro, desde la muerte de Chávez, arranca el libro de ella, pues uno ve que es todo una suma cultural, una suma de la historia de ese país pues, que llegó hasta allí. Cuando la gente dice con tanta ligereza que esto se puede volver Venezuela, pues es irrespetuoso con Venezuela y es irrespetuoso con nuestra historia. Hay algo muy importante de leer esos libros que ganaron. Uno entiende mucho mejor Sí, que el asunto. ese poder de las palabras, ¿cómo está ahora con respecto a lo que, por ejemplo, va a pasar en 2022? Me parece genial que mencione eso, ¿no? Me encanta que diga que decir cosas de ese tipo, como se propagan, ¿no? Es aterrador. Nos vamos a volver otra Venezuela No. y de repente todos lo estamos repitiendo como loros, ¿no? Es ¿Por qué increíble que se diga eso con tanta ligereza, de verdad. A mí me parece que es común de las campañas políticas pues, usar la carta del miedo. Todos los candidatos de izquierda, de centro, de derecha usan su propio miedo, venden sus propios miedos. El lío, me parece ahora, es que por las redes siempre estamos en campaña. No, ya las campañas no duran Sí, ya. 6 meses, son 4 años de campaña, 4 años de meternos miedos los unos a los otros y me parece que la función de los periodistas hoy en día es desmontarlos, básicamente. Por ejemplo, salir a decir que a uno no le da miedo, a mí particularmente, personalmente, no me da miedo nadie que vaya del centro a la izquierda. A mí lo único que me produce, ni siquiera miedo, pero sí desazón, es reelegir las políticas de derecha. Eso sí me parece nefasto y me parece un error, sobre todo. ¿Y va a pasar? Pues todavía no es muy claro. Yo veo que claro, lo que señalan las encuestas, lo que retratan las encuestas, es al único candidato que ha habido en estos 4 años, que ha sido Petro. Ese candidato tiene clarísimo sus votantes, clarísima su propuesta, y lo demás es un reguero que se tiene que convertir en 2 opciones más, supuestamente la de centro y una derecha, que ya nos
puro uribismo, sin una mezcla de partidos tradicionales, partidos rancios incluso, con el uribismo. Yo creo que cuando ya se reagrupe todo esto, uno ve qué puede pasar. Por lo pronto es... ¿Muy temprano? Sí, si uno predice, yo creo que necesariamente se equivoca en este punto. Sí, lo mismo me decía Félix de Veduta hace 2 meses y medio, 3 meses que lo entrevisté. Me decía, Sí. No, porque uno no sabe. La última encuesta, está este señor Rodolfo Hernández, por ejemplo, El que señor de sale Bucaramanga. segundo, Sí. el señor de Bucaramanga, y uno dice, ¿pero de dónde? ¿En qué momento todo el mundo lo conoció? Pero fíjese que eso es un poco lo curioso de la centralización de la información, porque yo tengo amigos muy queridos en Bucaramanga que me están hablando de Rodolfo hace 4 años. Claro, y si uno va a Bucaramanga le hablan de él bien y mal, pero desde Bogotá no es fácil entender en qué momento es el segundo por encima de candidatos en teoría con más popularidad nacional como Fajardo o bueno, hay otros allí que llevan muchos años, de la calle, los Galán, por ejemplo, están todos en las encuestas, en casi todas las encuestas van detrás de Rodolfo Hernández. Sí. Mire, ¿va a trompizarse esta elección? ¿O ya pasó, vamos por ahí y nos adelantamos? Yo creo que es eso. Yo creo que nuestro Trump ya pasó. Ya estuvo y fue igual de sorprendente y fue medio salido de la nada, aunque nuestro Trump, hay que decir, pues había sido al menos senador y gobernador y alcalde. Había hecho carrera. Había hecho carrera, la gente lo podía reconocer de antes, pero yo creo que ese fue el fenómeno populista más fuerte, más contundente, todavía sigue funcionando, sigue sirviéndole a mucha gente para decidirse por quién vota. También creo que nuestro trumpismo pues puede estar más vivo de lo que vemos. Es que usted me acaba de dar la clave diciendo que la centralización de la información siempre es... pues lo desorienta a uno. Uno puede pensar que el uribismo, como dice mucha gente por ahí, se acabó, y a mí no me parece que sea tan fácil determinar ese final. Tampoco. Eso, no. Además, porque lo que decía usted, a pesar de la carrera política, no se vio venir. Yo le leí al País de España un informe de 2 periodistas chéverísimos sobre la llegada del uribismo y wow, esa vaina... La forma como se fue quedando con las regiones ideológicamente, políticamente, y cómo desde la centralización de la política en Colombia, ¿no? Medios de comunicación, utilización de esos medios. En Bogotá mucho tiempo le hicieron el feo al hombre. Mucho tiempo. Además hay que reconocer que una cosa es el uribismo, que realmente encarnó y representó un sentimiento y una política de derecha muy colombiano, además. Y una cosa es que ese uribismo parezca impopular en las encuestas, y quizás lo sea en la realidad. Quizás Uribe ya lleva demasiado tiempo. Sí, se ha anquilosado de todas maneras su figura políticamente. Sí. Ya la gente siente que está en otro mundo. De pronto puede que no sea nada comparable su popularidad de hoy a su popularidad de antes, pero ese sentimiento de derecha, ese patrioterismo criollo tan fuerte, esa fascinación por el ejército, ese sentimiento religioso tan fuerte que se va hacia el fanatismo, yo creo que eso está vivo, y lo que está buscando es otro representante. Eso no se ha acabado. Esa derecha es muy fuerte. ¿Se volverá cabalismo? Pues el cabalismo, mire que me parece que está cogiendo más fuerza de lo que uno cree. Y ya está en las encuestas como Alejandro Gaviria, que en el ambiente de centro del que estamos hablando, pues parece el que más suena, el que más se ve, pero esta cabal pues tiene el mismo porcentaje en las encuestas. ¿Le gusta Gaviria? ¿Alejandro Gaviria? Sí. Pues a mí, yo he aprendido una cosa desde la cuestión de la ola verde, y es que ya no me importa si me gustan. A mí Mocus me parecía fantástico, me parecía genial, y me parecía que uno
podía celebrarlo y podía ser torpe, podía ser absurdo, podía ser incluso errático, pero uno veía siempre buena fe y le agradecía la transparencia, había algo ahí auténtico. Mucho. Sí. Educativo, académico, además. Sí, ¿no? yo creo que es era un bonito hombre también. auténtico, un hombre real. Y creo que es muy difícil que eso se dé en la política. Luego de eso, me pareció que uno tiene que esperar a votar por el que le cierre el paso a esas políticas que producen la violencia en Colombia, que para mi modo de ver son las políticas de derecha. Esto es para decirle que si me toca votar por Alejandro Gaviria, voto tranquilamente, no tengo ningún problema. Me parece que ha tenido una transformación interesante, verificable, desde que era una especie de columnista troll, como superior intelectual de redes, al que había que temerle un poco. Me parece que el paso por el Ministerio de Salud lo humanizó, lo hizo volcarse a la compasión, al criterio de la solidaridad. Me parece que La fue enfermedad también. la enfermedad, me parece que lo convirtió en otra persona y en una persona en la que yo confiaría. Yo no creo que él llegaría a gobernar para mal, de ninguna manera. Oiga, le cambio el tema rápidamente. ¿Vio el partido? Estamos hablando del partido Colombia-Paraguay en Barranquilla. Vi a ratos porque estaba en lo del premio Simón Bolívar. Okay. Entonces he visto partes y yo estoy preocupado. Yo no la veo nada clara. Veo más claras las elecciones. ¿Cuánto? Así es. Esa vaina. Sí, está terrible esto. O igual de oscuras. Igual de oscuras. Que las eliminatorias, porque es que una cosa que yo hablaba con alguien saliendo del partido, estuve en Barranquilla por primera vez. Sí, fui. Por primera vez estuve en un partido de eliminatoria de la Selección Colombia en el Metropolitano en Barranquilla para entender un poquito el tema. Sí. Y lo conversamos con alguien de la federación. Que me decía, es que el fútbol refleja a la sociedad colombiana. Y yo decía, no puedo estar más de acuerdo. Sí. Porque es que en realidad ver ese equipo desarticulado, fracturado y sin líder, pues es ver un poco a Colombia, ¿no? A mí me pareció que Cuadrado no le quiere pasar el balón a James, por ejemplo. A mí me parece que ahí hay una ruptura. A mí me pareció, de fondo. ¿sabe qué? Que James le tiene celos a Luis Díaz. Se sentía que esa gente no quería jugar. ¿Cierto? Me dio la impresión. Jugar entre ellos, sí. Me dio la impresión aquí jugando al pulso del fútbol con Ricardo Silva que cuando Lucho medio hizo el intento, el otro se puso las pilas un ratico. Pero no fue mucho tiempo, como 15 minuticos del segundo tiempo. Sí, yo creo que esto no está funcionando y creo la teoría del reflejo de la sociedad colombiana. Me parece que sí tiene mucho que ver. Es decir, creo que en los años en que clasificamos, en el 2014 y el 2018, había cierta cuestión, como cierto espíritu de cambio generacional y de esperanza y de la cuestión de la paz, aunque a mucha gente no le haya gustado, aunque el plebiscito haya terminado como terminó, me parece que sí le abría un espacio mental a mucha gente. Había pues esperanza. Sí, como una perspectiva, algo hacia adelante. Yo creo que en estos años, súmele pandemia, súmele pues un gobierno dedicado a desmontar el anterior gobierno, pues sí se siente no una perspectiva, sino una especie de muro al frente. Yo creo que son unos años que tendrán que pasar, pero sí son unos años como de callejón sin salida. ¿Cuándo irán a terminar? Pues aquí siempre hemos dependido mucho de las elecciones. Yo espero que cada vez dependamos menos, por lo que hablábamos antes de empezar, porque yo sí creo que las generaciones de más abajo, los hijos nuestros, yo creo que no le comen cuento a muchas cosas que nosotros le hemos comido cuento. Sí. A estos políticos de antes, pues pregúnteles a los niños de los colegios si le temen al Partido Conservador o al Partido Liberal. Es otra cabeza. Yo creo que puede ser clave para un país como este, otra cabeza. Hay otra cosa que dijo usted sobre el patrioterismo que me llamó mucho la atención en el partido, haciendo como el paralelo.
porque intenté hacer como el paralelo de varias cosas, no siendo futbolero, no estando muy conectado con la pasión del fútbol desde hace mucho tiempo. Yo dejé de ver fútbol cuando mataron a Andrés. Yo también. ¿Sí? Y volví. ¿Y volvió a los cuántos Sí. años? Volví realmente más o menos en el 2014, porque le vi a mi hijo mucha pasión por el equipo de James O y sea, Cuadrado. estuvo, ¿cuántos años? ¿20 años? Prácticamente. Veía los mundiales por lo mismo, por lo que uno le puede gustar una comida que comía cuando niño. Me asomaba a ver cómo iba Millonarios. Pero además escribí una novela sobre el asesinato de Andrés Escobar, una novela que se llama Autogol, e hice una investigación guiada por muchos futbolistas de la época, incluso por Carlos González Puche, que sigue siendo el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales. Y mi conclusión, pues, luego de terminar de escribirlo, fue pues que el fútbol era una especie de trata de personas, que era violento, que todo estaba apostado en cada partido, que las dirigencias manipulaban a muchos jóvenes y los mandaban a esas barras bravas a matarse. En fin, hay mucho en el fútbol descorazonador, y el fútbol es realmente muy poderoso porque Enormemente poderoso. es una pasión infantil que uno poco puede rechazar. Es difícil, si uno oye que están dando un partido en algún lado, es muy difícil no salir corriendo hacia allá. Y este año me volvió a pasar cuando sentimos todos que el gobierno iba a usar la Copa América para calmar las protestas, para crearle pues otra cortina de humo a las protestas, que eran un verdadero estallido social que estaban empeñados en negar. Ahí me desconecté de esta selección. Entonces no me dolió tanto perderme Colombia-Paraguay, lo vi luego a En punta de diferido. videos y jugadas y todo. Tengo una idea de cómo fue el partido, pero sí he estado desconectado de la selección. La he estado relacionando con, con las trampas que les ponen los políticos a sus sociedades para aplazar esos estallidos. Le cierro la idea del patrioterismo porque me le fui por las ramas y nos pusimos a hablar también de Andrés, y volveremos a esa historia en un ratico. Pero le comentaba que al estar en esa tribuna, pues mi posición fue como de observador de cultural, ¿sabe? Como de mirar, como mirarme desde adentro, pero por fuera, como colombiano, como parte de esta mancha amarillenta, febril, histérica y decepcionada, Sí, porque es una cosa sí. aterradora. Y una de las cosas, para ir comentándole un poco, porque me muero de ganas de comentarle esto, es la cantada del himno nacional, algo que quería conectarle a su idea de patrioterismo, y es que durante mucho tiempo de esa seguridad democrática, el himno nacional cobró una importancia que a mí no me tocó de niño, incluso yendo a partidos de fútbol en los que la gente no cantaba con particular ahínco el himno nacional de la República de Colombia, ni tampoco vi en mis padres o en gente a su alrededor algún tipo de patrioterismo febril y nacionalismos y demás. Acá me pasó que sentí una caricaturización de ese patrioterismo que nació con la seguridad democrática, ya un nivel como de desesperación en el canto unido del estadio, ¿no? Las 40.000 personas cantando, pero ya un momento en el que sonaba medio absurdo todo, ¿no? ¿Qué tan patrióticos hemos sido en realidad, Ricardo? O sea, sé que hemos sido religiosos y sé que eso está conectado un poco al patrioterismo, pero ¿habíamos sido así de febriles sobre el concepto de nación antes del tema? Yo creo que siempre le hemos apuntado a eso. Ok. Si uno se fija en los 202 años de historia, es decir, si parte del momento en que empezó la República de Colombia, es muy probable que incluso
de forma bien intencionada los políticos ataran la unidad del país, es decir, la unidad de tantas culturas. Esto es como una película de Star Wars, es decir, aquí cada región es un planeta diferente, con una geografía diferente. Esto es un país muy particular y los políticos desde el principio propusieron unirnos alrededor de unos elementos que producen violencia tarde o temprano, alrededor de la figura del hombre, la figura masculina, de una raza blanca, de la religión católica, de la lengua castellana y del militarismo. Esa fue la propuesta. Repito, yo creo que era buscando cómo unirnos y llamando a los indígenas, a los negros, a los campesinos, a que trataran de hablar un castellano y asumir una religión y comportarse como otras culturas. Lo cual es el origen de muchas violencias. Yo creo que además, más que religiosos, sí fuimos pronto fanáticos, porque lo que hace un fanático es invitar a los demás a ser como es decir, pórtense como yo y no hay problema, pero si no se portan los demás como es él, muy pronto los gradúa de enemigos. En Colombia sí ha habido muchas fábricas de enemigos todo el tiempo. Y yo creo que es por esa propuesta de unidad, que es exactamente la misma propuesta 200 años después del gobierno actual. Se propone una unidad que es la unidad del gobierno, no se propone una suma de culturas, de voces, de religiones, de miradas, no se propone una suma crítica, sino se propone una cosa muy simple, todavía trayendo al cuento a la religión, y si la gente sigue siendo crítica después de un rato, pues son enemigos. Este gobierno desde el principio ha visto a los críticos como enemigos y ha sido muy sorprendente porque se esperaba al menos que fuera más joven. Y en esa medida es un gobierno que estimula, volviendo a nuestro tema principal, el patrioterismo, que suple una cantidad de cosas llamándonos al patrioterismo, izando banderas, poniendo más duro el himno nacional, defendiendo al ejército, pues poniéndose los uniformes de la policía, del ejército. Es más bien cosmético, es más bien disfraz, siente uno que es compensación ante el fracaso social y es muy parecido al momento en el que fue asesinado justamente Andrés Escobar. Colombia, ante el desastre social, ante el drama social, ante la imagen mundial, porque el relato colombiano en los últimos 30, 40 años ha tenido tanto que ver con la droga, el narcotráfico, con el narcotráfico, con la guerra, con la violencia, pues les ha pedido el triple a sus deportistas. Es realmente impresionante la historia del 94, porque ese mundial empieza con un país absolutamente seguro de que va a ser campeón. Y un país es un país, es decir, desde los jugadores hasta los comentaristas, hasta las personas de a pie que vendían las casas y apostaban todo lo que tenían porque Colombia iba a ser campeón. Pelé lo dijo, lo aseguró, lo cual ya después entendimos que era salar cualquier cosa, que lo que dijera Pelé era la muerte. Pero esa historia empieza con un país absolutamente seguro de su triunfo y luego termina con el asesinato de un jugador por hacer un autogol. Eso es una tragedia demasiado dura, sí. dolorosa. Yo viví en los Estados Unidos cuando eso pasó. Y ser inmigrante colombiano en los Estados Unidos, donde se celebró la Copa Mundial del 94, y tener que conversar del tema con los otros hinchas de otras partes, los alemanes, los estadounidenses, a los 17, 18 años de edad, es traumático. Yo me pregunto uno qué responde. Enorme. Sí, es decir, si a usted le preguntaban por qué en ese país matan a este señor por hacer un autogol, ¿uno qué responde? Tiene que empezar por eso, porque se propuso una sociedad fanática desde el principio. Es una cultura fanática. ¿En qué momento arrancó usted a escribir sobre Andrés? ¿Y qué lo motivó?
A mí yo me acuerdo que cuando me dieron la noticia, que me la dio un compañero del colegio, a mí me produjo mucha vergüenza, que yo también crecí en una familia que no era patriotera, es decir, mis papás no andaban hablando de lo bella que era Colombia, ni peleaban para que izaran la bandera en el 20 de julio, nada de eso, no era un problema. Pero sí me produjo vergüenza el país y ser del país cuando mataron a Andrés Escobar. Me pareció lo que estamos hablando, que si alguien le preguntaba a uno por qué pasan esas cosas allá, le tocaba empezar, quién sabe desde qué año, la historia, porque no pasa en otro país. No pasa en otro país que haya 83 masacres en el 2021. Eso es muy difícil de explicar. Que maten a 145 líderes sociales en el 2021 hasta hoy es muy difícil de explicar. No pasa en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en las eliminatorias que estamos viviendo al Mundial. No hay ningún equipo de esos que tenga esa historia para contar. Todos tienen historias sociales muy duras. Hay violencia en esas culturas, sin duda. Pero estas cifras no suceden sino aquí. O sea que aquí hay algo que tenemos que contar, que resolver, que es lo contrario al patrioterismo. El relato de nuestra violencia es lo contrario al patrioterismo. Creo que sería más cercano a un patriotismo real. El espíritu crítico tendría más que ver con el amor por el sitio en el que uno nació, que el festejo, la ola amarilla, sí, delirante, para tapar el horror. Claro. Mire, ¿en qué año terminó de escribir ese libro para cerrar ese cuento? Yo lo escribí en el 2008 y lo corregí durante el 2009, el primer semestre, y salió en julio del 2009, cuando se cumplían 15 años del asesinato. Ok. ¿Despertó preguntas, me imagino? ¿Fue controversial o no? Sí, tuvo quizás en la cumbre de la reacción, fue encontrar en el contestador automático la voz de Esteban Jaramillo, un comentarista deportivo que estuvo en la cárcel. Claro, que por el vivió proceso toda esa 8000, época. sí. Y me dejó dicho que era tal cual, que la novela era tal cual como había sido ese mundo, la relación de los narcos con el fútbol, con la muerte de Andrés Escobar. Él fue como un aval con el que no pude hablar porque fue un mensaje en el contestador que me sorprendió mucho. Esa fue la reacción para mí más fuerte, pero en general ha sido un libro que ha vivido mucho tiempo. Todavía es un libro que la gente me comenta y lo lee, y es que mientras lo hablamos, uno todavía siente que es increíble que eso haya pasado. Entonces, creo que recrea pues ese absurdo, ese delirio de esa muerte que fue realmente es brutal eso. Sí. Usted mencionaba descorazonarse con el fútbol luego de hacer esa investigación, y cuando uno lo lee los domingos siente una especie de descorazonamiento también poético, elaborado y mágico, porque usted es maravilloso con palabras, pero no deja uno de sentirse triste después de leerlo. Este año, ¿cómo ha estado la columna? ¿En qué se ha concentrado? ¿Ha tenido una columna vertebral ella o se concentra en distintas cosas? ¿Qué resumen puede hacer? Sí, tienes razón. Todo año tiene un eje que aparece. Y si el del año pasado además tiene estructura dramática la columna, porque la columna viene todos los años viendo a ver qué va a pasar. Hay una incertidumbre y siempre hay un golpe que hace que todo gire, como en las películas, que todo gire y agarre cara el año. Y si el del año pasado fue la pandemia, la llegada de esa pandemia, que era un rumor por allá en Wuhan, y de pronto apareció y tocó todo replanteárselo. Este año a mí me parece que el eje es el estallido social. Creo que como el año del plebiscito fue el plebiscito, el eje de la columna. Yo
Creo que este año ha tenido que ver con el estallido social, de dónde viene, por qué en este gobierno crece como crece, se da como se da, cómo se va pagando, cómo igual es siempre una especie de muchedumbre dormida, la de ese estallido social, siempre está ahí y falta algo siempre para que la despierte. Yo creo que ese es el tema del año, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con la incapacidad de cierto sector político, la derecha, a mi modo de ver la derecha, la incapacidad de comprender a la ciudadanía, de representar a la ciudadanía, de reconocer políticamente a la gran mayoría del país. Siempre es un sector político muy varado en la gente de siempre, en las caras de siempre. Y creo que ese estallido social los retrató muy bien. ¿Qué pasó realmente con el estallido? ¿Qué impacto ha tenido eso en la Colombia de ahora o qué impacto va a tener? Porque usted lo menciona y me parece chévere devolverse un poquito en el sentido de que el estallido bien puede estar embotellándose desde hace una década más o menos. Viene duro desde hace una década. Yo creo que se fueron dando las condiciones, se fueron cayendo ciertos temores para protestar. Hace poco leía sobre las protestas de 1984, que no están lejos, las protestas estudiantiles en la Universidad Nacional y cómo se solucionaron, cómo se solucionó, entre comillas, el estallido de este año. Es decir, una arremetida policial en la que pagan justos por pecadores, fue la misma estrategia. Esto lo digo porque yo sí creo que sigue embotellado, yo sí creo que eso sigue dormido y sigue a punto de estallar todo el tiempo, porque los mensajes desde arriba son prácticamente de escupitajos. Hay como el poder transmite repugnancia por el pueblo, por la gente, asco por la gente, Pero por la siempre pobreza. ha sido así, ¿no? Sí, sí. Usted no es solo ver Game of Thrones, yo veo Game of Thrones y digo, bueno, claro. Pues, así sea imaginario y conecte como mundos clásicos, medievales y todo, pues el mundo siempre ha sido como así, ¿no? Como... El mundo siempre ha sido así porque la mentalidad del mundo ha sido la mentalidad colonialista, que ha sido la mentalidad que descubre, conquista, colonializa, después explota, subyuga y mantiene el poder como sea. Eso, así ha funcionado el poder en todas partes y siempre ha habido un pulso con una fuerza menor, una fuerza demasiado tranquila para ganar el pulso, que es una fuerza que cree en la transformación social, en el drama, en la terapia, que tiene fe en que la gente puede mejorar y puede cambiar, que va siempre muy despacio, va a paso de tortuga y a paso humano. Pero yo creo que cada vez hay más señales a favor de eso. Es decir, si ve uno, hoy estamos cerca de escuchar que el aborto salga del Código Penal. Esa es una transformación muy clara, muy fuerte, muy importante, muy honda hacia el lado de una política mucho menos colonialista, de dominio, de fuerza, y más de transformación, más de oportunidades, de suma, de inclusión. Yo creo que también uno podría agarrarse de señales a favor de que el mundo no va a ser para siempre Game of Thrones. ¿Qué va a hacer esa clase política? ¿Qué va a pasar con esa clase política acá? Usted que ha estado midiendo ese aceite todo el año con base en sus observaciones sobre el estallido, sobre la misma clase política como tal. ¿Qué siente usted que va a pasar? Yo creo que esa clase política no está nada derrotada. Yo creo que uno la siente como viva, fortalecida. Como... No tiene tanta fuerza como en el 2002, es decir, el uribismo sí se ha equilibrado, no puede ganar solo. La derecha no puede ganar sola, le toca hacer concesiones, lo cual es un escenario muy importante, que si la derecha gana sola, pues
El clima es muy fuerte. El problema de este gobierno es que no ganó solo, esa derecha no ganó sola, pero se portó como si hubieran ganado solos, gobernó solo para la derecha. Pero yo veo a la clase política, por ejemplo, en el tema del estallido. Yo veo que se fortaleció el llamado a la solidaridad. Veo que se lograron cosas. Veo que cayó un ministro que luego lo reciclaron en el Banco de la República. Claro. Pero pasaron cosas. Hubo 3 meses de imágenes brutales. Vino la CIDH. Sí pasaron cosas. Pues a uno querría que se resolvieran todos los problemas gracias al estallido, pero se alertaron cosas, se mostraron cosas que eso no queda en vano. Pero también se puso sobre la mesa una derecha que vestía camisas blancas, disparaba porque se sentía con el derecho a disparar a quien estuviera protestando. Se realineó la derecha, se combinó otra vez con una especie de políticos que odian la política, como Peñalosa, o Char, o Fico Gutiérrez, que dicen que es que la política está llena de habladores y aquí lo que hay que hacer es construir, y es una política hecha como por empresarios, como con misión, visión. Análisis problemático con análisis DOFA, con... Exacto, viernes sin corbata. Pérdidas y ganancias. Exacto, es como una política medio ligera que detesta que la gente discuta y debata y pelee y sí, dialogue, porque lo que hay es que hacer cosas, y esa política tristemente se entiende muy bien con la militarista, con la derecha más fuerte, y ese sector político también se fortaleció con el estallido, porque el estallido sacó de algunas personas su peor lado, su lado más derechoso, y no quieren que eso siga sucediendo. Entonces, por eso es importante decir que todavía no está nada clara la foto de las elecciones del próximo año, porque esa derecha también ha tenido mucho combustible para funcionar, y la derecha siempre ha sido más disciplinada, suele unirse muy bien, por eso Game of Thrones, sí, claro. Por eso todas esas historias de políticos uno siente que el poder es la derecha. Sí, claro, total. Mire, ¿cuándo empezó usted a escribir para el periódico? Yo empecé a escribir en el 2009, apenas saqué la novela de Autogol. O sea, llevo 12 años con esa columna. Antes trabajaba en las revistas de semana y mi columna era un poco menos política porque era de Soho. Entonces patinaba entre el humor y la política. Ok, ¿y cómo se fue metiendo en la política? ¿Cómo pasa esa transición? Pues yo creo que siempre había sido muy político, porque mi casa pues viene de un senador liberal costeño de la época de la guerra bipartidista y de un tío líder sindicalista. Entonces siempre había una atmósfera política. Luego mi mamá trabajó en los gobiernos, en el de Turbay, en el de Betancur, en el de Barco, estuvo los 4 años de secretaria jurídica. Entonces el clima de la casa era político, no había nada que hacer. Yo leía el periódico desde los 7 años, mejor dicho. Claro. Sí, pero en la revista Soho, pues yo sentía que tenía que escribir de otras cosas. Más era una columna mensual, y reaccionar a lo que está pasando, pues es menos fácil cuando es mensual. Pero se fue volviendo muy política, porque es que el país con el uribismo se fue poniendo muy tenso. Esa reelección fue descuadernó todo. Esto era un desastre, pero disciplinado. Un desastre que se acababa cada 4 años, cambiaba de un caos líder. organizado. Sí. Una anarquía organizada. Era una anarquía, pues, con ciertas formas, que guardaba ciertas formas. Ahí se perdieron las formas y se puso tenso, porque además uno no lo recuerda ya, pero Uribe quería quedarse mucho más. Y un milagro nos salvó. Redactaron mal un artículo y nos salvó. Y entonces, mientras más política se fue haciendo la columna, más le fue interesando al tiempo, hasta que les pareció a ellos que era el momento de irme para allá, y a mí me pareció bien porque había mucho que decir todas las semanas. ¿Quién lo invitó? Ricardo Ávila,
que era el editor de opinión en ese momento y director de portafolio en ese momento, pero también funcionaba como el jefe de los columnistas. ¿Cuál ha sido la columna más difícil de este año que le ha tocado escribir? De este año, yo creo que cuando empezó quizás la segunda de las protestas, la primera y la segunda, yo sentía especial atención sobre la columna, porque a veces uno siente que no pasa nada, que la gente está pensando en otra cosa, ya está en Navidad o lo que sea, y no lo lee con tanto cuidado. En una situación como esa, las elecciones, la protesta, la cuarentena, la gente sí atiende las columnas y está pendiente de que le sirvan para articular lo que piensan. Muchas veces la función de una columna es decir por las personas lo que no han logrado completar, algo que sospechan o que intuyen, pero que no han sabido cómo decir. Y allí encuentran la manera de decirlo. Siendo parte de la sección de opinión del periódico más importante del país, ¿siente usted que la opinión pública es muy dura con el periodismo como se hace hoy en día desde la casa editorial El Tiempo? ¿O cree usted que sí tienen razón en hablar de un periodismo que está de pronto manipulado, que es vendido a una organización o a un grupo económico y demás? Yo creo que, es decir, yo entiendo la mirada desde afuera. Yo pertenezco al consejo editorial, al consejo de las páginas editoriales, no al consejo del periódico. Y pues trabajo hace 12 años en esa columna y haciendo notas editoriales eventuales, más de cultura que de otra cosa. Y me consta, por lo que he visto, que la gente que trabaja adentro es seria, tiene vocación a la verdad, se parecen a los periodistas de las películas, es decir, se juegan la vida, les importa lo que sucede, por ejemplo, en Providencia. Hay un equipo en El Tiempo que es fantástico, que hace unos especiales a fondo sobre los líderes sociales. El tema de los líderes sociales para El Tiempo es fundamental. Ginette Bedoya comanda una unidad completa en contra de la violencia contra la mujer, que investiga feminicidios, denuncia feminicidios. O sea, hay en El Tiempo mucha buena fe, mucha seriedad, mucha gente que hace el trabajo como uno se imagina que debe hacer el trabajo un periodista. En ese sentido, yo creo que es injusto muchas veces lo que se dice sobre los medios. Yo en general, también cuando estuve en la redacción de Semana, cuando Semana todavía era Semana, porque yo creo que lo que pasó este año y el pasado, pues lo desdibujan y todavía no sabemos qué es esa nueva Semana. ¿Pero ha leído? ¿Ha leído a la Semana después de que la cogió Gilinski? Me pasó un poco lo que me pasó con la selección. Me distancié porque pues yo conocía a la gente de adentro, soy testigo del esfuerzo que se hacía ya por decir la verdad, por hacer periodismo serio, desde Antonio Caballero hasta Daniel Coronel, desde Ricardo Calderón hasta Eduardo Arias en Cultura, mejor dicho. Era un equipo que... Eran otras épocas, además. Sí, es que pasó hace rato, pero era una fortuna. Esa gente era una fortuna. Maravillosos todos. Maravillosos los que se me acaban de ocurrir, además, porque había mucha gente más. Sí, porque más uno lee hoy en día y el problema es ya un poco como, primero, las firmas como tal, porque de todas maneras... No hay. No hay. Uno dice, que siento yo que, independientemente de su diseño o de sus portadas o de lo que diga la opinión pública en el frente informativo, a veces uno la ojea los domingos y dice, bueno, pues están chivosos, noticiosos, Sí. o sea, la tareita está ahí, pero el columnista es como, ¿y este quién? Sí, yo estoy alejado ahí podría hablarse como habla la derecha de un sesgo. Sí, me rompió el corazón el final de esa semana. Pero sí me consta que se habla con mucha facilidad
mal del periodismo. Me impresiona que se hace con la misma virulencia desde los sectores de izquierda hasta los sectores de derecha. Es una opinión sin saber. generalizada. Sí, es impresionante porque a mí me consta que no hay un sótano a media luz en las que hay un señor acariciando un gato de Angora y pensando cómo vamos a manipular a esta sociedad. Pero claro, los medios sí pertenecen a unos señores millonarios que tienen intereses muy claros y a los que hay que estar capoteando y con los que hay que estar dando pulsos todos los días en el periodismo colombiano. E internacional. Porque internacional, eso porque, no es así acá claro, nomás. Eso es usual. Y creo que muchos pulsos se ganan. Seguro algunos se pierden, pero me acuerdo mucho cuando sucedió lo de Uribe Noguera, la muerte, el asesinato brutal de Juliana Zamboni. Cómo el tiempo esperó a confirmar el nombre del asesino por lo menos unas 2 horas. En las redes ya estaba dicho, porque ya estaba el rumor afuera de quién era el asesino y ya muchos portales, cuentas de Twitter publicaron el nombre. Y todo el mundo empezó a decir en las redes, el Tiempo no lo ha publicado porque están guardándole la espalda al asesino, seguro es socio del Tiempo. Empiezan a decir una cantidad de cosas que no tienen ni pies ni cabeza y el problema era que el periódico, como todos estos medios en los que hemos estado, pues tiene que tomar el trabajo de verificar muy bien la cosa porque es la diferencia entre un medio y una cuenta de Twitter. Es la gran distancia. Es la única que hay. Eso es. Por la que hay que pelear al final del día, porque si no, terminamos repitiendo como loros consignas de la nueva Venezuela Exacto. O los medios son tal cosa, sin ningún criterio. Sí, ¿Novela en camino? Acabo de sacar una. Ok, ¿cómo se llama? Se llama Zoológico Humano. Ok. Es una novela sobre gente que muere y vuelve de la muerte. ¿Zombies? ¿No? No exactamente, vuelven a sus cuerpos. Es un fenómeno que ha sido contado desde la antigüedad. Gente que muere, esa gente que muere ve el túnel, le muestran su vida y regresa a su cuerpo, que los neurólogos dicen es todo fabricado por el cerebro y los que lo viven dicen no, yo estuve en un lugar. Estuve fuera de mi cuerpo. Y esta es una novela que cuenta 8 historias de 8 épocas, 8 tiempos diferentes, todas narradas por un personaje colombiano, o sea, un personaje entre la guerra. ¿Zoológico Humano salió hace cuánto? Salió en octubre, hacia la mitad, hace nada, acaba de salir, mejor dicho. Bueno, pues muchos éxitos con esa. Pues ojalá nos vaya bien. Ricardo Silva, escritor, Zoológico Humano, es su nueva obra, es periodista también, podemos decir que es periodista. A mí me da vergüenza porque Coronel y Cecilia Orozco se juegan mucho y yo solo opino sobre lo que hacen ellos, pero ya 20 años después sería raro no aceptar que hay algo de eso. Absolutamente. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer conocerlo y conversar y espero que se repita. Yo feliz. Aquí hubiéramos podido quedarnos un buen rato. Yo sé, estoy seguro. Ricardo Silva, aquí en el podcast por Canal 13. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Gracias, es un placer estar aquí.